las tardes de tormenta, cuando el cielo descargaba la mayor amenaza para el trabajo del salinero, todo el pueblo salía disparado hacia el valle, al escuchar el sonido de las campanas del convento. La razón era evitar que la lluvia se llevase la cosecha, y las carreras nerviosas buscaban llegar lo antes posible para amontonar la sal y quitársela al agua. Cuentan que cuando habías amontonado la sal de tu era, ayudabas al de al lado, aunque durante el resto del año no te hablases con él. Os voy a contar la historia de un valle muy especial. Pues no es verde como los demás, sino blanco. Y no porque esté cubierto de nieve, sino porque lo cubre la sal. Este valle salpicado de terrazas blancas esconde bajo su suelo un viejo mar salado que con el tiempo se secó. Y el brotar del agua de un pequeño manantial escribió una de las historias más impresionantes que un pueblo puede contar. Una historia real que comenzó en los albores de la humanidad y que giró en torno a ese oro blanco llamado sal. Es especial. Fue el cruce de todas las culturas dominantes de cada época que vinieron y controlaron el mercado de la sal. La vida de los salineros siempre fue dura, sobreviviendo bajo imperios que dirigieron sus vidas en nombre de Roma o en nombre de Dios. Este bien tan preciado tejió invasiones, desplazó poblaciones, creó poblados y fundó la villa. Entró en un imperio y fue explotado hasta que su sal perdiera el interés. Una historia de pasado glorioso y pasado penoso, que no ha podido disolver el sentimiento que brilla en los labios con sabor a sal, en las mujeres y hombres de mi pueblo. Recuerdo una de las últimas tardes de aquel verano. Era el verano de 1972 y con mis 7 años luchaba contra la disciplina que imponían las eras, es decir, contra mi abuelo para no despistarme soñando en viajes con espadas y cruzados. ¡Vamos, Ramonchu! ¡Venga, que te despistas! ¡Sigue revolviendo, hombre! Voy, abuelo, voy. Que todavía nos quedan un montón de eras que recoger. Antes de que se vaya el sol, ¿eh? Sí, señor. ¿Por dónde anda la Mila? En casa, supongo, recogiendo. Creo que preparando las maletas. Esta semana se marchan. ¿Y cómo está el Fidel? Pues bien, creo. Supongo que trabajando. Ayer mismo nos llegó su carta de América. Mira que marcharse tan lejos. Bueno, me marcho que se me pasa la tarde. Ramonchu,
Siempre estás despistado. Venga, mirando las musarañas andas. Vamos, no te pares. Lo siento, abuelo, pero es que me acabo de dar cuenta de que se acaban de marchar casi todos mis amigos. Ay, hijo, y pocos más van a quedar. Esto se está quedando vacío. Abuelo, ¿y cuándo volverán? Aquel día recuerdo perfectamente que todo parecía diferente. Mi abuelo, persona seria y educada en el rigor, parecía mucho más cercano, más amigo. El tono de mi abuelo comenzaba a presagiar que esa cercanía tenía un motivo llamado despedida, que ambos disimulábamos no conocer desde hacía varios días. Él comenzó a hablar y me contó una de las historias más fascinantes que un niño puede recordar. La historia de mi valle, la historia de mi pueblo, la historia del Valle Salado de Añana. No sé cuándo volverán, Ramoncho, pero volverán. Llevamos toda la vida viviendo aquí y miles de años no se pueden perder, así como así. Cada vez está todo más viejo, abuelo. Sí, Ramoncho, sí, las eras se caen sin que podamos hacer nada. Si esto lo verían nuestros antepasados, se pondrían a llorar. ¿Sabía, Ramoncho, que este valle tiene miles y miles de años y que se viene haciendo sal desde tiempos inmemoriales? La sabiduría que mi abuelo aprendió de su abuelo comenzaba a dar las primeras pistas sobre el pasado de nuestro viejo valle. Así mi abuelo me contó cómo hace miles de años ya vivía en el valle la tribu vascona de los autrigones, desarrollando la extracción y la venta de la sal.
O sea, abuelo, que esos autinones... Autrigones, Ramonchu, autrigones. Autigones, sí. ¿Tenían lanzas? Pues claro, para defenderse, para cazar. Mi abuelo describía a nuestros antepasados como un pueblo que se protegía a sí mismo, en grupo, como necesidad vital para sobrevivir, y que encontró en aquel valle la riqueza que la necesaria sal le proporcionaba para soportar la dura vida de aquellos tiempos. Aparecieron como nunca antes se habían conocido colosales ejércitos, imparables, llegados por ríos y vías que venían desde Roma. Abuelo, en la escuela nos han enseñado que los romanos estuvieron aquí. Pues claro, hijo, por toda Europa dominaban todos los pueblos con sus ejércitos, pero lo que les interesaba de nosotros era la sal. Ellos fueron los primeros que construyeron las formas que tienen las eras ahora. Mi abuelo no paraba de hablar, mientras yo me imaginaba las legiones de romanos con sus corazas y escudos entrando por el valle.
los poblados del valle fueron abandonados y sus moradores se marcharon a vivir a la ciudad de Salionca, lo que hoy conocemos con el nombre de Espejo. Allí, con los gustos y refinamientos importados de Roma, los ciudadanos romanos disfrutaban de los beneficios que la explotación del valle les reportaba, desarrollando su vida social en los baños de sal. Y entonces, abuelo, ¿por qué no somos romanos? Porque la vida pone a cada uno en su sitio. Y la avaricia y la corrupción del ser humano acabó también con Roma, la indestructible. Mi abuelo avanzaba en la historia, mientras mi imaginación no era capaz de visualizar tantas hazañas y aventuras por las que tuvieron que pasar nuestros antepasados. Con la caída de Roma, las gentes regresaron al valle y los poblados y las montañas resguardaron a nuestras gentes para continuar sobreviviendo.
el valle volvió a dejar sitio a los tejados de paja y a los hogares de piedra. Y dejó que el calor del fuego fuera como siempre. La escuela donde la sabiduría de nuestros mayores avisaba del precio que este pueblo tendría que pagar por disponer de tan preciado tesoro. Después de defendernos contra las invasiones de los visigodos, al amparo del ducado de Vascoña, seguimos luchando y a la vez perdiendo contra los nuevos ejércitos que vendrían a intentar dominar el valle. Y así llegaron las tribus árabes. ¡Buah! ¡Qué pasada! ¿Y también vinieron los árabes? Sí, pero solo atacaban el valle para saquear y robarnos la sal. En una de esas alzaifas, como le llamaban, incluso quemaron la aldea. ¿Y qué pasó con los niños? Los años iban pasando por los labios de mi abuelo. Mientras intentaba imaginar lo listos que fueron los de mi pueblo
para defenderse de aquellos ataques y seguir viviendo nuestro valle. La bonanza que proporcionaba el mercado de la sal trajo la prosperidad del Valle Salado. Y eso se vio reflejado en los 7 poblados que en torno a la sal se crearon hacia el siglo VII. Había 7 pueblos en el valle, pero si no caben. No eran pueblos como el que ahora conocemos. Eran 7 aldeas que rodeaban todo el valle. Estaba Villacones, Fontes, Terrazos, Villanueva, Santa María, estaba Orbón y Leixares. ¡Qué divertido! La riqueza de la sal, siempre codiciada por todas las culturas, llevó a nuestros antepasados a trabajar por defender tan preciado bien. Y eso hizo que se construyera la villa amurallada de Añana, en tiempos de Alfonso I el Batallador, rey de Navarra y Aragón, dotando a la villa de su primer sol. ¡Anda! ¿Salinas tenía un castillo? Pues claro, con sus torres y sus almenas, para defenderse y cuidar la sal. ¡Qué pasada! Y encima teníamos rey. Yo soy el rey de Navarra.
historias que contaba mi abuelo, crecía y crecía y me imaginaba el esplendor de un gigantesco castillo en el que yo era el rey. Pero por poco tiempo. Eran épocas de guerras y no tardó mucho en que de nuevo cambiaran las cosas. ¿Qué pasó, abuelo? Que lo que antes fue un pequeño condado llamado Castilla se convirtió en un gran reino que ambicionaba en nombre de Dios cada vez más tierras para agrandar su poder, y así fueron conquistando tierras a los árabes. También nos tocó a nosotros. Entonces, abuelo, ¿siempre ha venido gente de fuera a mandarnos? Sí, Ramunchu. Los imperios han ido y venido durante siglos. Y de nuevo, otro nuevo imperio más llegó hasta el valle. ¿Quiénes eran, abuelo? Después del Imperio Español, los franceses, con el general Napoleón Bonaparte a la cabeza, comenzó una serie de conquistas que le llevaron por toda Europa. Aquí estuvieron. O sea,
que fuimos franceses. Bueno, no exactamente. Los franceses, Ramoncho, aunque ocuparon Salinas, no estuvieron mucho tiempo. ¿Y qué hicieron los del pueblo? Pues lo que siempre hemos hecho, luchar. En el año 1813 nos levantamos contra los franceses. Por eso Salinas participó en lo que se conoce como la Guerra de la Independencia de España. ¡Huevos de Severio! ¡De Zarátamo! ¡Huevos! Mire qué buenos los tengo yo. Mire, lechugas, huevos de Zarátamo. Mira ahí las lechugas de hoja de roble, ¿eh?
años, esas historias contadas por el abuelo contenían, además de un despertar para la imaginación, la confianza y el cariño que indudablemente aporta la figura del abuelo hacia su nieto. No solo me estaba contando la historia de mi pueblo, sino que me estaba ayudando a formarme como persona, en el amor hacia la tierra donde uno nace. ¡Jo, abuelo! Tanta gente que ha pasado por aquí y qué pocos quedamos. Sí, Ramonchu, esa es la tristeza de la historia. No hace muchos años, antes de casarse tu madre, el valle estaba repleto de gente, trabajando en todas las eras. Por allí, por acá, por la parte de arriba. Los niños, como tú, correteaban por todos los caminos. El trasiego de los burros entrojando la sal, las mujeres trayendo el almuerzo, los cántaros de agua. En el verano, el valle se cubría de un manto blanco, blanco, que parecía nieve. Éramos la envidia de todo el entorno. Y todo el mundo reconocía con resignación y respeto que las gentes de Salinas siempre hemos sido de una pasta especial. No mejores ni peores, pero sí diferentes. Tal vez por la sal o el trabajo en la comunidad que nos obligaba a ayudarnos. ¡Jo, abuelo! ¡Qué emocionante! Efectivamente, y emocionante va a ser lo que nos va a pasar si llegamos tarde a la casa. Tu madre no nos va a dar de cenar. Pero abuelo, cuéntame más. Pues ya sabes, Ramonchu, si quieres saber más, pues a estudiar, que tienes que estudiar. Venga, venga, recoge, que nos vamos. Las ganas por seguir conociendo más historias de castillos, batallas, guerreros, resultó desde ese momento para mí insaciable. Todo esto había pasado en mi valle, en mi pueblo, y yo sin saberlo. Aquella noche fue la última. Los sueños de mis aventuras cabalgaron por entre las montañas de mis blancas sábanas y las piedras y maderas del castillo que eran las eras donde yo me había criado. La noche dio paso al día, y el despertar del sol de aquel verano, aunque alegre como todos los días, reflejaba en el rostro de mi madre un misterioso silencio que solo mi abuelo podía entender. Todo se aclaró para mí en el mismo instante que un pañuelo comenzó a formar parte de la nariz y los ojos de mi madre. Y cuando vi el rostro de mi abuelo, que siempre estuvo recto e inamovible, buscando la espalda como refugio donde no ser visto, era evidente que la hora de la partida hacia el encuentro con nuestro padre había comenzado. Abuelo, ¿por qué lloras? Yo no lloro, es algo que se me ha metido en el ojo. Vamos, recoge las maletas, que si no, vais a perder el autobús. Sí, señor. No me llames señor, que soy tu abuelo. Anda, dame un beso. Sí, señor. En aquel abrazo y aquel beso, que fulminantemente hizo que pasara el tiempo, mi abuelo me intentaba dar con su energía todas las lecciones y los recuerdos que había tenido durante su vida, para que yo me los llevase conmigo.
día se comenzó a escribir mi propia historia. Mi niñez se quedó simbolizada en aquel verano, en aquella despedida, en aquella lejanía obligada que, como a tantas familias salineras, también a la nuestra le tocó sufrir. La impresionante noticia de mi maravilloso valle movió en mis entrañas, además de mis recuerdos, también mis piernas. Y sin poderlo remediar, comprendí que había llegado el momento de volver a mis orígenes. Y ya ven, aquí estoy de nuevo, en mi valle, que afortunadamente, tras estos largos años de olvido, parece que está volviendo a resurgir. Hoy he vuelto a mirar el valle desde la Revilla, donde los salineros miraban con tristeza cómo se iba derrumbando, y con satisfacción he comprobado que el blanco del manto de las eras ha vuelto para rescatar del olvido lo que le pertenecía. Y tengo que reconocer con alegría que todo está volviendo a ser como yo lo recordaba. Aunque nuevas construcciones han ocupado el valle, el diluvio, el torno, las eras, todo parece que ha vuelto de nuevo a renacer. Hoy vuelvo a ser yo, hoy vuelvo a sentirme salinero de Añana.